7. Y hay un tema interesante para discutir, que a mí me dejó como medio en shock. Yo dije, uy, pero ¿qué es esto? El mero titular nada más tú sabes. Deja uno en shock, que es cierto. Para el caso de nosotros que tenemos que admitir que no nos ejercitamos, con excepción de las estrujadas de cara que Moraima todo el tiempo hace aquí. Sí. Pero que me comparen porque no hago ejercicio con que fumo, con las consecuencias de fumar. De un fumador, sí. Wow, sí. Wow, demasiado fuerte. Eso es fuerte, esa comparación cuando yo la leí, ¿verdad que sí? Porque habla de la vida sedentaria como tal. Sí. Y vida sedentaria es no ejercitarse, no caminar, pero de alguna manera ustedes hacen algún tipo de ejercicio, ¿no? Pues yo iba a preguntar eso. Esta mañana tú confesaste. Exacto, que había madrugado para... Yo estaba como haciendo una burla de mí mismo, pero al mismo tiempo estaba un poquito sacando pecho porque subí las escaleras y pude hablar. Ajá. Tú sabes, no estoy tan mal. ¿Pero la subiste caminando? Ligerito. Ah, bueno, pues estás mejorando, es cierto. Pero ve acá, sedentario es no hacer ejercicios. No es, verá, una vida sedentaria es aquel que está todo el tiempo en una misma actividad. Por ejemplo, no caminas, no, porque ejercitarse no es levantar pesas. La gente piensa que ejercitarse es levantar pesas. No, es caminar, es hacer cardio. Claro. Tú puedes hacer cardio de diferentes maneras. Es llevar un estilo de vida que no sea sentado en tu casa viendo televisión, sentado en un mueble. Pero si es así... Yo reconozco que estoy sentado muchas horas. Sí. Aquí 5 demasiadas horas pasamos. Y aquí paso a la oficina y vuelvo a sentarme a atender las cosas de la oficina. Tú tienes una vida bien sedentaria porque... Pero entonces, tú haces ejercicio en la finca. Y cada vez estoy más gordo. Pero esto tiene que ver más entonces con el confleicito, porque es que es un balance. El pan. Claro. Oye, yo como un pedacito de pan a las 10:30 de la noche, pero es bien pequeño. A las 10:30 de la noche. Oye, uno no puede estar con el estómago vacío. A las 10:30 de la noche. Eso también hace daño, estar eso con el estómago vacío. Eso es harina, azúcar a esa hora. Bueno, pues una gelatina. No, eso es azúcar. Te puedes comer un guineo. Ese es el problema, de que todo está mal. Todo está mal. No, todo está mal. No, usted se lo puede comer a las 6 de la tarde. A las 6 hasta las 7 y te acuestas con un vaso de agua al lado. Mira, ¿por qué las consecuencias de llevar una vida sedentaria son comparables con las de fumar? Leemos un poquito. Dale. Sabemos que fumar y tomar en exceso hace mal, pero ¿sabías que permanecer mucho tiempo inactivo es un factor de riesgo igual de importante para tu salud? Todos sabemos que fumar perjudica la salud. Y si tienes una adicción al tabaco y prendes un cigarrillo, es probable que sepas que te estás provocando un daño, pero sentirías la misma culpa por echarte en un sofá a ver series toda la tarde después de trabajar. Por eso hago un paréntesis aquí, yo no veo series. No veo series. A mí la televisión no me captura. No. Tampoco. Yo prefiero, ¿verdad?, ejercitarme. Pues resulta que pasar mucho tiempo inactivo es a la larga tan perjudicial para tu cuerpo como fumar. Eso aseguran diversos científicos que han estudiado los efectos del sedentarismo sobre la salud. Es algo que preocupa particularmente en estos tiempos de pandemia, con la gran parte de nosotros obligados a permanecer en casa mucho más tiempo. Yo no sé ustedes, muchachos, pero a mí me pasa que me desespera el no hacer nada. Yo necesito a veces no hacer nada, pero me desespera porque ya mi estilo de vida es estar haciendo algo, ejercitarme, caminar, ir al aire libre, bregar en el patio cuando tenía patio. Sí, porque ya está en tu mindset. Exactamente. Ya te acostumbraste, tienes la disciplina y te sale. De hecho, te sientes incómoda cuando no lo haces por par de días. Me siento hasta vaga si no lo hago. Claro, ¿verdad? Pero sin tener que viajar de ida y vuelta al trabajo y con gimnasios y otros espacios deportivos cerrados o con restricciones, algunos pasamos directo a la silla de la computadora, que es lo que hablábamos ahorita. Y de la computadora pues al sofá de la oficina o al colchón. Algunas pasados a la cocina, aprovecharnos de la comida, escucharlo Fernán, como el pan que aprendemos a hornear durante la cuarentena. O sea que a eso se añade todo lo que tú aprendes a hacer en la cocina. Bueno, yo no he aprendido a hornear pan, no tengo ese problema. Cuando tú lo puedes comprar bien rico, ya hechito. Sí, pero ¿Para qué hornearlo? Pero aprendiste a hacer chicharrón en el fogón. Niégalo. Tampoco. Claro, me lo llevan a la finca. Para mí, fíjate, las amas de casa, con todas las tareas que hacen en la casa, eso es tremendo ejercicio. Barrer, mapear,
estar doblándose para organizar la ropa para lavarla. Eso es un sube y baja, eso es sube y baja. Los que tienen escalera, sube y baja escalera. O sea, las amas de casa, aunque no van a un gimnasio, hacen un ejercicio espectacular todos los días, para mí. Claro, claro. Eso es ejercicio. Lavar plato, dale con... Claro que es ejercicio, pero no es el tipo de ejercicio que tú estás pensando. No se puede sustituir lavar platos y fregar y mapear y barrer. Eso es ejercicio, Mora Moyola. No, ahí tú no estás poniendo ese cardio a lo máximo. Pues, Cuando tú haces... ¿Cómo va a ser? ¿Quién dijo oye, eso? yo paso mapo en mi casa y yo no termino como cuando estoy en una trotadora. Pero ahí está la diferencia tal vez, tal vez eso me contesta por qué yo no pierdo peso a pesar de todo el trabajo que hago allá en la finca. ¿Por qué? Pues la cosa esa, ustedes dicen que la conciencia, que hay que tener un empeño especial en el movimiento para que tenga efecto. ¿Ves? Yo estoy trabajando allí, entonces voy de aquí a allá y de allá para acá. Pero te pasas caminando arriba Me y paso abajo. caminando, pero no estoy Y coges un concentrado balde, en llevas agua, que ese balde pesa. Pero- ¿viste? No, es que pero no es muchos de así, ellos dicen que no no, es que no, así. como no estoy concentrado en el ejercicio, En no el funciona. ejercicio. Cuando tú... Es como si no lo hiciera igual. Mira, abrimos las líneas y me van a acreditar que lo que yo digo es ejercicio. No es ejercicio. Tú estás hablando del tipo de ejercicio de gimnasio para la figura. Pero lo otro es ejercicio porque cuando tú Perdóname. coges a un agricultor, ¿A él no eso está en un voy? gimnasio, ¿A él eso está voy? con una pala y una picota. Perdóname, mi mamá no va al gimnasio, pero hace su cardio todos los días y no es para la figura, es para su sistema cardiovascular, para mantener su colesterol también. Te camina 3 y 4 millas, 5 millas diarias, Pero hay gente que no es sedentaria y están gorditos, como tú. como yo. Tú caminas mucho de aquí a allá en la Por eso. finca. Por eso, mi amor, pero es que es un balance entre lo que comes. Si No me- estás no. caminando y te comes todo lo que tú quieras, pues... Hasta ahí Quiere no me crear- toques ese tema. Quiere crear el sentimiento de culpa en ti, la compañera, papá. Sí. No, Está en no el es- ministerio de la culpa. No es Exacto. eso, no es eso. Es que mira, antes de abrir las líneas, chicos, si Le van a quitar uno... el pedacito más con mantequilla a las 10. No, que no solo coma a las 10 de la noche un pedazo de pan, pero ¿cómo es posible? Pero el otro día, ¿cuánto trabajo tengo allí? O sea, Para quemar ese pedacito de pan. óyeme, seguro. Miren, ayer precisamente anoche yo me encontré una vecina en el gimnasio. En el gimnasio de nosotros, yo he dicho, ¿verdad? Cuando digo de nosotros, del condominio, permiten solo una persona, una. Pero ya yo estaba terminando y ella entró. Así que coincidimos y ella estaba haciendo un ejercicio. Yo le dije, ¿me permites darte una pequeña recomendación de lo poquito que yo sé, verdad? Yo le dije, de lo mismo que estás haciendo, que le estás dando 1 hora, te puedo apoyar a bajarlo a media hora y te va a dar el mismo resultado. ¡Ah! Pues ¿cómo? Dime. Pues entonces le enseñé cómo hacerlo. A veces nosotros no hacemos ejercicios porque pensamos 1 hora, qué fuerte, de 20 a 30 minutos que tú hagas diarios y pongas ese sistema cardiovascular a funcionar. Caminar a darle comida a las reses no te está poniendo el sistema, a no ser que vayas corriendo, ahí sí. Cacho, Si Moreno, yo te veo papá. corriendo. O sea que- Yo no he ido a la Con finca el- Be Happy, pero ya me dijeron que hay una cuesta. Una jalda. Una jalda que hay que subirla y bajarla. Pues deberías Y ir, Fernán lo hace varias Sí. veces. pero corriendo. ¿Ah? Pero corriendo. Pero es que caminarla y subirla, el caminar es un ejercicio. No, eso no es correr, eso lo estoy bromeando. Señoras y señores, Puedes 993-9700. caminar acelerado, pero si no pones el sistema... ¿Quién tiene la razón, Moraima o Juan Carlos? Si no pones el sistema cardio a funcionar, puedes subirla 20 veces. Pero es que eso te pone el cardio. Tú subes y bajas una cuesta y el corazoncito no te hace tú más rápido. Claro que te hace Y si te late más rápido. Y si te detienes Ajá. y esperas que bajen los niveles y vuelves a hacerlo, pierdes más peso que siguiendo ahí corrido, quizás como hace él. ¿Entiendes? Además, o sea, descansas y vuelves. Para entenderte y abrir las líneas. O sea, tú dices que aunque trabaje en el campo, en lo que hemos descrito, no constituye ejercicio. Que tengo que, aunque sea trotar en una máquina o si es
trotar fuera en un área donde yo dé varias repeticiones. Un ejercicio más consciente. Un ejercicio más consciente para que se constituya ejercicio que me beneficie. Eso es lo que tú estás diciendo. Es que depende del tipo de ejercicio que tú hagas en el campo. Yo recuerdo que mi abuelo eso era a pico y pala y dándole Tiene y esos sudaba y molleros, tenía esos molleros una y qué sé yo fuerza. ni qué, pero tenía presión alta, porque necesitas de alguna manera tu sistema cardiovascular moverlo. Gente que sepa de ejercicios, estoy dispuesto a morir en una cruz en esta mañana con el tema. Me pueden crucificar, pero para mí también el trabajo de finca es ejercicio. Ok, pero es que no tengo una Subir y finca. bajar escaleras, barrer, mapear, Exacto, doblarse, que las mujeres se doblan y se levantan bregando con la ropa y con tantas Totalmente, cosas 1000 veces. Y en el totalmente de gabinete acuerdo. bajan y meten 1000 productos y sacan 1000 productos. Total. O sea, no es tan sedentaria. Sedentario estoy yo en una silla todo el tiempo. No, totalmente. Eso no es estar sedentario porque estás lavando ventanas, subiendo escaleras. De hecho, subir y bajar escaleras es un ejercicio. Cuando yo no quiero ir al gimnasio, subo y bajo como 10 veces las escaleras y ya ahí está mi cardio. Pero lo hago consciente, siendo consciente. ¿Tú sabías que yo puedo levantar todas las pesas del mundo y si no concentro mi atención en lo que yo quiero trabajar no me funciona? ¿Tú sabías eso? Fernán, ¿cómo te sientes, papá, después de esta pela que Moraima nos está dando? Moraima, no te metas con mi, ¿cómo se llama? Con mis tus gustitos. meriendas, con mis pequeñas meriendas. Pequeñas meriendas, plaza de pan a las 10 de la Yo soy mañana. hipoglicémico y necesito tener todo mi... Pues, ¿quieres que te diga algo? Yo era hipoglicémica y desde que comencé los ejercicios se me quitó. Bueno, está bien. Pero, anyway, vamos con la gente que el cuadro está... Sigue con el látigo, papá. Sí. Está duro hoy la Adelante, cosa. buen día. Adelante, buen día. Sí. Buen día. Buen día. Adelante, Sí, buen día. Buen día, Tito de la calle. Ajá, saludos, Tito, Tito. adelante. Sí, buenos días, Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Cuéntanos. No discuta con ella, que las mujeres son las que saben, mi hermano. Sí. Wow, consejo de oro. Consejo de oro. Son las que saben y te dan una pela también. Sí, sí. Caramba, gracias, hermano, por ese recordatorio. Es Sabiduría, verdad. sabiduría. Eso es sabiduría, escúchalo. Bien, ¿verdad? Adelante, buen día. Adelante, buenos días. Sí, Dios. Ay, ¿qué pasó aquí? Dando líneas a la misma vez. Adelante, buen día. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Adelante, cuéntenos. Aprendí a que mientras puedas vivir, come. Llegará el momento que no vas a poder comer. Disfruta la vida. Ahí está Fernán. Wow, Ahí está. me va a hacer llorar. Sí. Me va a hacer llorar. Fernán, aprendí Aprendí. que mientras tengas vida, Hay que come. comer. Date el gustito de las merienditas, ¿no? Pues si no, en otras ¿cómo? palabras, no le hagas caso a Moray. Mira, Noris escribe al WhatsApp de Nueva Vida y dice que se ponga a tomar sil. Ahí Wow. está. Y no sé quién es ella, no sé quién es Noris. Que se ponga a tomar sil. Ahí está. Adelante, buen día. Adelante, sí. Buenos días. Buenos días. Adelante. Dale, papá, arranca. Estás tímido. Ok, adelante, buen Dímelo. día. Sí, Dios les bendiga. Ajá, cuéntame. Amén. Dios les bendiga. Juan Carlos, lamento decirte que Moraima tiene toda la razón. ¿Cómo va a ser, papá? Wow. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué Pues, razón? Porque tienes que poner el sistema cardiovascular a trabajar. Tú puedes poner a una persona a hacer un trabajo, porque estabas poniendo el ejemplo de finca, dando pico, pala. Exacto. Pero está haciendo un trabajo estable, sí de fuerza, como una persona que esté en un gimnasio haciendo pesas, se va a poner fuerte. Pero si no corre, tú puedes poner a una persona que no hace pesas, pero si hace cardiovascular, correr sus 20 o sus 30 minutos diarios y se va a ir por encima de aquel que aparenta hacer algo de ejercicio, pero simplemente es estable, haciendo fuerza y creciendo masa muscular. ¿Tú quieres decir entonces que la salud de un fisiculturista no necesariamente es más alta que una persona que está haciendo cardio nada más todos los días? Exacto, búscate las estadísticas. Muchas de esas personas que son fisiculturistas realmente, hasta muchos han fallecido también por no llevar una dieta. Lo que hacen es crecer más que masa muscular, pero el corazón, Le y revienta, otras áreas del le cuerpo, pues resultan, ¿verdad? En vez de afectadas, en vez de beneficio.
Ujú. ¿Y qué tú crees de Fernán que dice que se come un pedazo de pan a las 10 de la noche antes de dormir Muy con pequeño, mantequilla? insignificante, pequeñito. Que yo estaba en la misma posición que él, incluso a veces a esa hora tenía un plato de arroz con habichuelas o un bowl de conflakes, pero no, ahí no. tomé la decisión de, ¿verdad?, a trabajar con mi dieta y pues ahora pues gracias a Dios la presión ha bajado y ¿Viste? otras cosas pues ha resultado beneficio. Bueno, Qué vamos, bueno. vamos a subir entonces Qué eso bueno. a las 9 de la noche. Vamos a montar más un gym, temprano. que llamó y yo, Exacto. me avisa, vamos a montar un gym, que llamó. Yo, pues, Yo rápido pienso no, así cómo... aparecen más que no, ¿cómo que no producir? me validen. Oye, y las chicas están tímidas, están Es llamando más que verdad. los varones. ¿Qué Sí, pasa? Sí. Mira. Yo que las defendí como amas de casa que hacen ejercicio. Sí. Entonces me boté en una defensa verdad. brutal y Sí. me han dejado solo. Juan Carlos, esto es para ti. Una chica en WhatsApp de Nueva Vida escribe, por favor, que Moraima haga un segmento de cardio para nosotras, las que trabajamos en las casas y en la oficina y no tenemos el tiempo. Por favor, que vean un segmento. Si tú me dejas, yo traigo las pesas aquí, le enseño a la gente con 5 libras y todo a hacer algo que se puedan ¿No? Tú echar las para traes, la- te vas a llevar una sorpresa con nosotros, con Ángel y conmigo. Pero hay un mensaje para ti también. Ay, me da miedo. Dice Fernán, no dejes para mañana el pedazo de pan que puedes comerte. Wow. Dios te bendiga. Ah, Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Exacto. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones familia. Bendiciones. Véngame. Saludos. Cuéntanos. Pues mira, yo estoy de acuerdo con parte con Moraima y parte con Juan Carlos. Ahí Y con- está. y con Fernan, Dame y la con- parte y con mía. Ven Fernan. con la parte mía primero. Ah, Lo que sucede es que Juan Carlos tiene mucha verdad. Ajá. Las chicas hacemos muchos ejercicios en la casa. Que si mapeando, que si barriendo, que si Claro. fregando, que si doblando ropa. Claro. Ajá. En ese sentido, Juan Carlos la tiene ahí. Sí, pero yo lo afirmé, yo dije que es cierto. Claro, entonces Moraima, el día que tú pongas un gimnasio, la primera que va a estar ahí soy yo. Ay, Ay, qué linda. Va a ser aquí en Nueva Vida. dígame. Presente. Elna. Dígame. Sí, el pedacito de pan cae bien, qué sé yo, pero más tempranito. Como a las 9. No, a las 6. A las 6, está bien. A las 6. Está bien. Yo Gracias, te Anderay. recomiendo a las 10 de la mañana. ¿Ah? Yo te recomiendo, si quieres el pedacito de pan, que sea a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí, porque tú vas a trabajar a la finca. Mira, está explotado la gente diciendo, sí, por favor, que monte algo. Va a ser en Nueva Vida, en el segundo piso. Próximamente le daré los No, mira, yo hablando un poquito en serio, cuando yo leí en el artículo que lo publica Oye, eso. BBC Mundo, dice que estar inactivos, ¿verdad? O sedentarios aumenta las enfermedades crónicas Claro. como las coronarias, los ataques cerebrales, Claro. la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Claro. Y a rayo, le dijo así esta doctora china que se llama Ming Li, en el 2012, lideró un estudio sobre el sedentarismo publicado en la famosa revista The Lancet. Así que, Fernanda, nos tenemos que poner para el número de nosotros. El público mayoritariamente le dio la razón a Moraima. Las mujeres no salieron en mi defensa, a Y pesar si de que les yo dije que leo. las labores, digo con excepción de Anderay, que reconoce que las labores de la casa son parte del ejercicio, pero bueno, estamos en una situación un poco difícil. Vamos a Si poner. les llego a leer todo lo que dice el WhatsApp aquí, explotó gente diciendo que por el cardio eliminaron la insulina. O sea, ya no se ponen ni insulina. Es que Las todo pastillas de la presión. cambia. Tengo una amiga que eliminó las pastillas de la presión. Sí, con- sí. con Están cardio. pidiendo, ¿verdad? Que diga la fecha en que se va a abrir el gym aquí El en gym. la parte de... Ah, bueno, tú eres la que lo vas a hacer. Moras Esa fecha la Gym. dices tú. Moras Gym. Exacto. Y va a ser Moras caro Gym. porque, Exacto. tú sabes, va a ser caro. Y no espera una gente, Juan. Eso es. No, y abrimos un segmento para que la gente le caiga arriba. ¿Por qué tan caro? Si es cuestión de salud, ¿por qué tan caro? Exacto. Yo pongo a mi hijo que me ayude. Ah. Muchacho, Se llena, se Juan. llena. Juan, Se hacemos llena. un negociazo aquí. Bueno. Pero mi primer cliente tiene que ser Fernán, si no, Dale, no lo dale, abro. dale. Si no, no lo hago. Mira, voy a poner música de cardio.